Buenos días a todos. A 10 minutos todavía para que sean tardes. Entonces, también ya les doy buenas tardes también de una sola vez. Quisiera primeramente, antes de pasar a la predicación, darle gracias a todos los hermanos que hasta ahorita se han anotado para hospedar a los 25 jóvenes que vamos a estar hospedando durante este fin de semana que viene el Congreso de Jóvenes. Muchas gracias, hermanos, la verdad estoy muy feliz y contento con el apoyo de cada uno de ustedes que han mostrado. Todavía nos faltan hay 3 jóvenes todavía que están así en veremos, que no sabemos dónde los vamos a ubicar. Entonces sigan orando por nosotros para que podamos ubicar a estos 3 chicos, pero ya están la mayoría de los 25. Y muchas gracias a todos, hermanos. ¿Qué les parece si les damos un fuerte aplauso a nuestros hospedadores que van a estar haciéndolo durante este fin de semana? Y también invitando a todos los chicos, esta ya es la última semana. Entonces, si ya esta semana pueden ir liquidando esta parte del congreso, se pueden estar acercando con mi esposa o conmigo y van dando su talla de playera, porque se va a estar dando una playera el día jueves para el día sábado, el día viernes. Todos en el congreso vamos a llevar nuestra playera y vamos a hacer ahí una actividad especial todos juntos. Entonces ahí le estoy preparando esa parte. El jueves hay que estar a las 4 de la tarde en el Centro de Fe de Cuautlancingo. Entonces, para los que quieran asistir, si a la última hora te decides ir, allá jueves, allá nos vemos, allá llegas, me buscas a mí, porque yo tengo todas las pulseras, y entonces ya te doy tu pulsera y me dices tu talla de playera, a ver si hay, y entonces ya te la medimos ahí en ese momento. ¿Va que va? ¿Sí? ¿Listos? Bueno, el tema de hoy se llama el corazón de Dios y nuestro propósito. El corazón de Dios y nuestro propósito. Y vamos a estar viendo unos versículos del libro de Romanos. No vamos a estar viendo Romanos como tal, o sea, como que fuera la clase de escuela dominical. El día de hoy vamos a tratar de que Dios nos hable, vamos a tratar de descubrir el corazón de Dios en la salutación de Romanos, y vamos a descubrir nuestro propósito como creyentes. No es muy normal predicar o sacar un sermón de un saludo, de una carta, pero el día de hoy vamos a ver este saludo. En el saludo del apóstol Pablo hay tanta esencia, hay tanta riqueza que pudiéramos sacar de estos 7 versículos, que el día de hoy vamos a tratar de avanzar todos juntos en esta parte. Leemos el pasaje y luego oramos. Romanos capítulo 1, los primeros 7 versículos. Vamos a leer todo el saludo del apóstol Pablo. Y lo leo, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias. Gracias porque hoy nos permitiste congregarnos como familia y estar en este lugar para tener una cita contigo, Jesucristo. El poderte adorar, el poderte exaltar y alabar tu nombre es un privilegio que nos has dado a través de tu gracia. Nos has dado por medio de lo que hiciste en la cruz del Calvario y haber resucitado al tercer día. Gracias te damos, Jesús,
porque tú hasta el día de hoy nos has afirmado, establecido, nos has fortalecido, nos has edificado y tú sigues sosteniendo a tu iglesia. Y te pedimos que tu Espíritu Santo hoy nos esté abriendo el entendimiento. Abre nuestro corazón, Espíritu de Dios, y ayúdanos a entender con nuestra mente y con nuestro corazón, para poder aplicarlo con todas nuestras fuerzas en nuestra vida, el pasaje del día de hoy. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, iniciamos con esta primera parte de Pablo, que es el inicio de esta carta tan hermosa del Nuevo Testamento, que es a los Romanos. Y fíjense que esto ya lo he dicho varias veces cuando explico el inicio de una carta de aquel entonces. Es muy diferente a hoy en día. Hoy en día, ¿cómo inicias una carta? ¿Qué es lo primero que escribes en una carta? Ayúdenme. ¿La qué? ¿Qué escribes primero? Pero antes del saludo hay algo más que escribes: la fecha, ¿verdad? Y después escribes el saludo. Después viene el cuerpo o la descripción de tu carta, y luego otra vez te vuelves a despedir con otros saludos. En el caso del apóstol Pablo, la manera en cómo escribían las cartas en ese entonces era muy común hacerlo de esta forma. Iniciabas con tu nombre, presentándote quién era, quién estaba escribiendo la carta. Entonces era muy normal que alguien pusiera un ejemplo. Vamos a poner, ¿hay alguien que se llama Carlos? No vamos a mencionar a Carlos. ¿Alguien que se llame Epafrodito? No hay nadie que se llame Epafrodito. Entonces, que escribiera Epafrodito su carta: Epafrodito, licenciado en física. Y entonces, y es con maestría en matemáticas, con una especialidad en astrofísica, y que daban todo su currículo al inicio de su carta. Y el apóstol Pablo da un currículo impresionante, porque nosotros le decimos el apóstol Pablo, otros le dicen Pablo o el hermano Pablo, ¿verdad? Pero él, antes de decir su oficio dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, antes de decir su oficio, que era el apostolado, el ser apóstol, él primero dice su llamado. O sea, su oficio no está por encima de su llamado. Su llamado es lo primero. Él reconoce que fue llamado a ser siervo de Jesucristo. El apóstol Pablo inicia diciendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Y esta palabra siervo viene del griego doulos. ¿Del griego qué? Doulos. Y esto significa esclavo, un obrero que está bajo la autoridad y la voluntad de su amo. Esclavo. Entonces, Pablo, esclavo de Jesucristo, está a la orden y al servicio de su amo, que es Jesucristo, quien fue quien lo llamó para cumplir un propósito, que era llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios. En otras cartas vemos que él fue apartado para anunciar el evangelio a los gentiles, y la verdad él se fue con los gentiles de su tiempo. O sea, gentiles se le llamaba aquel grupo de personas que no profesaban la religión judía. Entonces los judíos le llamaban a esas personas, a los extranjeros o de otras naciones, a los gentiles. Entonces Pablo, un esclavo con un propósito, tiene un dueño que es Jesucristo, y este dueño le dio un propósito, lo llamó y lo apartó. O sea, lo delimitó. Apóstol es aquel que es enviado, y él fue enviado a cumplir una misión y un propósito, con una visión de parte del Señor. Y entonces él fue enviado para anunciar el evangelio de Dios a los gentiles.
Fue llamado a ser un emisario, o sea, una persona que ha sido enviada a un lugar para llevar un mensaje. Y Pablo conocía muy bien su llamado, conocía muy bien su propósito, conocía muy bien quién lo había llamado. Lo vemos en cada carta que el apóstol Pablo ha escrito. Yo te pregunto, hermano, ¿tú conoces tu llamado? ¿Tú conoces ahora quién fue el que te llamó? ¿Quién fue el que te escogió? ¿Conoces tu propósito en Cristo? ¿Sabes cuál es tu misión en esta tierra? Si tu sí fue la respuesta, gloria a Dios. Y si tu respuesta fue un no, también gloria a Dios. Porque hoy vamos a aprender juntos sobre nuestro llamado y nuestro propósito en Cristo Jesús. En el versículo 2 nos dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Qué cosa había prometido Dios el Padre en los profetas? A su Hijo Jesucristo, exacto. Había prometido que Cristo, del linaje de David, según la carne, iba a venir al mundo e iba a morir por nuestros pecados. Nos iba a dar gracia, amor, verdad, misericordia. Y ahora podíamos venir y ser hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, en este que había sido anunciado 500 años, 700 años atrás por el profeta Isaías, por Jeremías, por Ageo, por Amós, por Ageo, por Jonás. Todos los profetas hablaron del reinado del Mesías, del príncipe herido. Todos ellos estuvieron anunciando acerca de la venida de Jesucristo. Y qué hermoso es saber que el Hijo, Jesucristo, aquel que se le fue dado como heredero de todas las cosas, creador de todo lo que existe, de Él es la tierra y su plenitud, y todo lo que en este mundo nosotros podamos ver con nuestros ojos es de Él. Y entonces ese mismo del quien ha hablado siempre la Escritura es el dueño de nuestras vidas cuando venimos a Él. Él es el dueño, quien llama, quien escoge y quien aparta. Eso lo hace la obra poderosa y divina de Jesucristo en nosotros. El evangelio que anuncia el apóstol Pablo es aquella buena noticia, esa buena noticia que pronuncia y proclama en un mundo en medio de malas noticias. Porque usted prende la televisión, buscas las noticias en Google, ya no es MSN, ahora es Google. Los centennials no van a saber qué es MSN. Se quedaron así como, ¿qué es eso? Y ya no vemos, ahora tú entras a ver las noticias. Terremoto en El Salvador, un volcán erupcionó en Indonesia. Ya ni se diga los conflictos entre Rusia y Ucrania, conflictos acá, guerras acá, malas noticias y malas noticias. Lo mismo en el tiempo del apóstol Pablo, como en nuestros tiempos. Y Pablo declara la antigüedad del evangelio y el contenido de esta buena noticia. ¿Saben cuántos años tiene que se anunció por primera vez el evangelio en la tierra a los primeros humanos aquí? ¿Y sabes quién fue el primer evangelista que anunció el evangelio? Dios mismo, a Adán y a Eva. Es lo que conocemos en el Génesis como el protoevangelio. El protoevangelio es el primer evangelio que se anuncia cuando da la profecía de Jesucristo con la simiente de la mujer, que la serpiente lo herirá en el talón, y entonces, pero Él vendrá y aplastará a la serpiente de una vez por todas. Desde ahí Dios mismo había declarado la venida
y la victoria de su Hijo sobre la muerte y el pecado. Y Pablo está diciendo, esta noticia es más antigua de la que nosotros nos imaginamos. Es una noticia que siempre se le ha dado y se le ha proclamado y se le ha anunciado a la humanidad, pero la humanidad se hace de la vista gorda, le entra por un oído y le sale por el otro, quiere seguir haciendo sus propios delitos y pecados. La humanidad quiere estar siempre metida y sometida totalmente en el lodo, revolcándose como los animalitos esos que se revuelcan ricamente en el lodo. Así es la humanidad. No quiere escuchar el día de hoy el evangelio. Ayer les decía a los hombres, estamos viviendo lo que el profeta Isaías dijo: a lo malo le llamarán bueno y a lo bueno le llamarán malo, a lo dulce le llamarán amargo y a lo amargo le llamarán dulce. Estos tiempos los estamos viviendo hoy más que nunca. Y aunque la carta inicia como cualquier presentación de una carta en los tiempos del primer siglo, Pablo se hace a un lado en la carta, fíjense bien. Él no deja que haya mucha promoción en su carta. A él le urge anunciar el evangelio. A él le urge predicar a Cristo. A él no le interesa que la gente conozca quién es él. A él le urge que la gente conozca quién fue quien lo salvó a él. Esa debe ser nuestra urgencia en este mundo y en esta hora y en este instante y todos los días de nuestra vida. Que la gente conozca a Cristo donde quiera que nosotros nos encontramos. Porque ¿cómo van a oír y ser salvos si no le estamos anunciando a Cristo a las personas? ¿Cómo? E inicia diciendo: no han pasado, desde el primer versículo, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido. O sea, él ya viene anunciando el evangelio a través de su llamado. El apóstol Pablo no pierde el tiempo presentándose él mismo. Que le hagan una presentación al apóstol Guillermo Maldonado. No, hermanos. Digo nombres porque hay que darnos cuenta y no ver pura tontería en el YouTube. Pero no se dejen engañar. Este hombre que solo te quiere sacar dinero. Y lo ponen como que fuera un dios. Le hacen una presentación. Este hombre, el tal T.B. Joshua, se bañaba y sus coladeras ya no se iban al desagüe. Su coladera tenía un sistema que se iba a un sistema donde todo el agua que salía de donde él se bañaba se almacenaba en botellitas de agua. Y su botellita de agua la vendía y la gente se la tomaba para recibir el milagro, y la gente era sanada. Y pagan miles de dólares para comprar la botellita santa del ministro, apóstol. ¿Y Cristo dónde queda proclamado y anunciado en sus vidas? Pablo, ¿no? Qué gran ejemplo el que nos está dando Pablo, y presenta al Hijo de Dios. Juan 1:14. Miren, vamos a ver unos ejemplos en las escrituras de esta presentación del Hijo de Dios que está haciendo Pablo, anunciado por otros autores. Y este autor es Juan en su evangelio. Juan capítulo 1 versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. Y dice Juan: habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito
del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 16: porque de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué bendición la del apóstol Juan y el testimonio que nos está contando. En sus otras cartas dice que lo tocó, lo que tocaron, lo que palparon sus manos tocante al verbo de vida. Lo abrazaron a Jesús, comieron con Jesús, estuvieron viendo la gloria del Padre revelada en el Hijo encarnado. Y este Hijo de Dios, nos dice el apóstol Juan, está lleno de gracia y de verdad. El que nos da gracia sobre gracia, hermanos. Aquel que nos ha revelado al Padre, porque nadie le conocía al Padre. Se dirigían a Dios como el Altísimo, Adonai, Creador. Pero Jesús viene y les dice: yo les voy a presentar, y así se van a dirigir ante Dios: Padre nuestro que estás en los cielos. Qué privilegio más hermoso y la revelación más grande que nos está dando Jesús, el Hijo de Dios, revelándonos al Padre. Y cómo nos está revelando el corazón de Dios, porque a través de lo que Cristo está haciendo, ahora va a haber una unión eterna entre el Hijo con sus hermanos y el Padre. Y estamos unidos con Dios en Cristo Jesús. Cristo es el medio de todas las bendiciones espirituales que el Padre nos ha dado. Si tú fuiste escogido, fue por Cristo. Si tú fuiste salvo, fue por Cristo. Si tú estás siendo santo, es por Cristo. La importancia entonces de presentar, pero primero conocer también quién es el Hijo de Dios. Porque no puedo yo presentar y dar a conocer a alguien que no conozco. Si yo no convivo con mi hermano Daniel, ¿cómo le voy a presentar a mi hermano Daniel a otra persona y lo voy a promover? Y supongamos de que él dice: hermano, consígame un trabajo. Y si yo no lo conozco, ¿cómo lo voy a presentar si no lo conozco? Debo de conocerlo primero, pasar tiempo con él y hacer una buena presentación entonces de mi hermano Daniel para que pueda trabajar en tal lado. Es muy importante conocer al Hijo, y que este Hijo de Dios es el Señor de todas las cosas. El apóstol Pablo dice en Colosenses capítulo 1 versículo 16 que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, invisibles y visibles, todo fue hecho por Él. Él es desde el principio de los tiempos hasta hoy y mañana y para siempre. Él no cambia. Él es el soberano por sobre todo lo que existe. ¿Quién? Aquel que fue declarado Hijo de Dios con potencia, con poder, según el Espíritu de santidad, según el neuma de santidad, aquel que produce vida, aquel que resucitó de entre los muertos y venció a la muerte, como dice 1 Corintios 15:14. Miren, vayamos a 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también vuestra fe.
Pero hoy nosotros creemos más que nunca y estamos convencidos por fe de que Él ha resucitado de entre los muertos y fue ascendido al cielo en gloria. Dios lo exaltó hasta lo sumo, hasta el lugar más alto posible en el cual nosotros pudiéramos imaginarnos, y está sentado a la diestra de Dios para que toda rodilla se doble y toda lengua confiese de que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este es el Hijo de Dios. Y Él posee el poder de llamarnos. Y miren, no es un llamado no es un llamado como el que yo les pudiera hacer. No es un llamado como el de ningún hombre le pudiera hacer en este lugar. El llamado que hace Cristo, el llamado que hace el Hijo de Dios, es un llamado eficaz. Es un llamado poderoso. Es un llamado seguro que te llama y te atrae con cuerdas de amor. Es un llamado que te hace por tu nombre. Y primero recibimos el privilegio que es la gracia, y después el llamado. Y la gracia en nuestras vidas produce un resultado hermoso, produciendo un fruto que deberíamos de estar todos abundando en este fruto, hermanos: la obediencia. Porque nuestro máximo ejemplo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a cual aferrarse. Se vació, se despojó a sí mismo, tomó forma de hombre, tomó forma de esclavo, y aún estando en la condición de hombre, se volvió a humillar y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo fue obediente. ¿Cómo nosotros no también podemos ser obedientes a Él? El privilegio de anunciar por todas partes a las demás personas lo que Dios ha hecho por ellos es un privilegio que solamente lo pudimos haber recibido por la gracia de Cristo en nosotros, con el fin de que las demás personas crean en Cristo y le obedezcan. Y es tiempo que aprendamos a vivir y aprendamos a decir lo que vivimos, porque conocemos a este Cristo, porque conocemos a este Señor, porque conocemos al unigénito Hijo de Dios. Y Pablo hasta aquí nos dice lo que él ha vivido y lo que vive. Ahora él quiere que nosotros también lo vivamos. En este momento él quiere que Roma, la iglesia que está en Roma, lo viva. Y ahora que lo leemos nosotros, es el evangelio de Dios, la palabra de Dios, que lo tenemos para cada uno de nosotros. Este mensaje también va para cada uno de ustedes. Es para tu vida y para mi vida. Cada uno de ustedes están incluidos para escuchar este mensaje y que transforme nuestras vidas. Porque este mensaje nos marca y nos dice quiénes éramos y quiénes somos ahora. Este mensaje nos dice dónde estábamos, a dónde fuimos llamados y por quién fuimos llamados. Y aquí nos dice, versículo 6, entre las cuales, miren, leemos desde el 5 para que lo entiendan. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas
¿En todas? ¿Solo en Jerusalén? No, todas las naciones. El mensaje y la promesa que Dios le había hecho a Abraham, hoy en día la estamos viendo cumpliéndose. Y en Apocalipsis leemos cuando vienen de toda lengua, de todo pueblo, de toda etnia, van a venir delante del Cordero y le adorarán. De todas las razas. Por amor de su nombre, como dice el profeta Isaías, entre las cuales están también ustedes, entre las cuales también está la nación de México, entre las cuales también están ustedes los poblanos, ustedes los regios, ustedes los tapatíos, ustedes los de Ciudad de México. Están todos ustedes. Estamos todos en América. Estamos incluidos en este paquete. ¿A qué cosa? Número uno, a ser llamados de Jesucristo. Fuimos llamados a ser de Jesucristo. Esta palabra llamar viene del griego klitoi, que significa invitados. Fuimos convocados a participar de la familia del Señor. Él hizo un gran banquete y nadie fue al banquete. Y mandó entonces a la gente: vayan, busquen a los mancos, a los cojos, a los pobres, vayan y tráiganlos al banquete. Nosotros fuimos parte de esa invitación al banquete, donde nadie daba un peso por nosotros, donde nadie creía por nosotros. Fuimos llamados todos a la mesa, como lo hizo David con Melqui. Estábamos cojos de nuestros pies, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el Señor nos hace la invitación y nos convoca a pertenecer a Cristo Jesús, a formar parte de esta familia, hermanos. Y en la mesa, entonces, en la mesa real, estamos sentados ahí inválidos, ciegos, cojos, mancos, y todos siendo restaurados por la gracia de Cristo en nosotros, comiendo a la mesa con el Rey de Reyes. Número 2, dice versículo 7: a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Hermanos, a todos los que están en la iglesia en Cerdán, que se reúnen cada domingo, el Señor los ha llamado para ser santos. El Señor no los ha llamado para que vivan una vida pecaminosa y hagan lo que quieran. El Señor no nos ha llamado para que nosotros hagamos de la nuestra y queramos vivir como se nos dé la regalada gana. El Señor nos ha llamado con un propósito de vida, y Él quiere que aprendamos a vivir como es Él. Nos llama a ser santos por su bondad inmerecida. Imagínense, hermanos, que nos caiga el 20. Nos está invitando primero a ser de Jesucristo, y ahora nos llama y nos invita otra vez, nos convoca ahora para ser apartados del pecado, para ser santos. Y todo por una bondad que no merecíamos, y todo por una gracia que no merecíamos, y todo por un amor que ni siquiera merecíamos. Pero Él así lo quiso y así lo decidió y así se hizo, por el puro afecto de su voluntad. Esa es la bondad de nuestro Dios. Somos llamados a la santidad, hermanos, porque somos de Cristo. Si fuéramos del diablo,
entonces fuéramos llamados a pecar. Pero ahora somos llamados a ser de Cristo, y entonces hay que vivir como Cristo. No puedes vivir en una vida en pecado, hermanos. Todo el tiempo procurar vivir en santidad porque soy de Cristo. Esa es nuestra mentalidad todo el tiempo, hermanos. Y este llamado que estamos viendo acá de parte del Señor es para todos los que hoy están acá en Cerdán. El mismo poder que actúa en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, que nos transforma, nos da la capacidad, hermanos, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. El mismo poder que por causa de Cristo, por medio de Cristo, ha introducido en nosotros, que es el Espíritu Santo, que habita en cada uno de sus hijos, nos da la capacidad de vencer y destruir el pecado y vivir una vida en santidad, hermanos. El Espíritu Santo nos capacita. Fuimos llamados, dice Efesios capítulo 1, del versículo 3 en adelante, fuimos llamados conforme a sus propósitos. Dios no te escogió así por así para que estés solo sentado en una banca dentro de una iglesia. Dios te escogió conforme al propósito de Él. Y Pablo nos revela dos de ellos: para que tú seas de Jesucristo y para que seas santo. Romanos capítulo 8. Versículo 28 al 30 dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos. Miren, ¿para qué nos está escogiendo Dios en Cristo? Para que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Todo esto, elección, llamamiento, justificación, santificación y glorificación, estas cinco cosas que suceden en nuestra vida, es hecho conforme al propósito de Dios, para que seamos hechos semejantes a Cristo. No es para andarlo presumiendo, porque la gloria se la lleva a Él. Es para que seamos y nos parezcamos más a Cristo. Estas bendiciones que el Señor nos da es para parecernos a Jesucristo. Porque cuando Él llama, Él da dones a su iglesia, da regalos. Y Romanos capítulo 11 versículo 29 nos dice que el llamamiento del Señor y sus dones son irrevocables. El llamamiento del Señor es irrevocable, hermanos. Miren, esto no lo dijo Martín Lutero ni Juan Calvino. Esto lo escribe un creyente convencido del llamado que Dios ha hecho a su vida, el apóstol Pablo. Y está en la escritura, inspirado por el Espíritu Santo, hermanos. Lo está diciendo alguien que está viviendo el llamado que Dios ha hecho con él y quiere que ustedes también aprendan a vivir en el llamado que Dios les ha hecho. Que aprovechen de los dones que Dios les ha depositado a cada uno de ustedes para la edificación del cuerpo de Cristo. Porque fiel es el que llama, hermanos. No es cualquiera quien llama, Él es fiel. Porque Él te ha llamado con un llamamiento santo y justo.
El Dios que te llamó se ha comprometido a estar contigo hasta el último día de tu vida. No estás solo corriendo esta carrera, hermanos. Voltea con la persona que tienes a tu lado, dale un pellizquito porque se me están durmiendo y dile: oye, no estás solo. Dile: no estás solo en esta carrera. Dios está contigo hasta el último día de tu vida. ¿Sí? No estás solo en este caminar. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Este llamado no es como el que escogemos en este mundo a ser ingenieros, el que otros escogen a ser doctores, arquitectos, músicos. No, hermanos. Esto no se trata de escoger como una carrera. Eso es algo por el cual tú fuiste escogido primero. Y ahora tú corres para alcanzar aquello por lo cual tú fuiste escogido primero. Vivimos en un mundo totalmente caído y escogemos ser algo hoy y mañana terminamos siendo otra cosa. Hoy entran estudiando 2 años de medicina: me aburrí, está muy difícil, ya no le voy a poder, me voy a estudiar algo más fácil. Y buscan enfermería y no, pues está difícil también, me salgo. Y buscan ingeniería, no, puras matemáticas, no, ya me salgo. Y andan de un lado para otro. No es así el llamado de Dios, hermanos. O eres o no eres. Tibios, no hay tibios en esto. Este llamado es una vocación exclusiva que Dios nos da. Es una convocatoria que el Señor hace porque es un privilegio de su gracia. Estamos llamados a ser como Dios quiere que vivamos, no como Yader quiere que viva. Ahora en Cristo yo no puedo vivir como yo quiero vivir. Ahora yo tengo que vivir como Dios quiere que yo viva. Tú tienes que vivir como Dios quiere que tú estés viviendo en esta tierra. No puedes vivir como se te plazca la gana. Y Dios quiere que vivamos practicando la santidad en toda nuestra conducta, en toda nuestra manera de pensar, en toda nuestra manera de vivir, en toda nuestra manera de hablar, en toda nuestra manera de sentir, en toda nuestra manera de ser. Vamos a practicar como Dios quiere que vivamos. Y Él quiere que vivamos una vida en santidad. Y entonces me despido, gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, hermanos. Oramos. Padre amado que estás en los cielos, qué bendición la que nos has dado a través de Jesucristo. Qué bendición la que tú nos has mandado, que es tu Hijo. Qué bendición también, Dios, el poder ver esta revelación del Evangelio para nuestras vidas como tus hijos también. Fuimos llamados a ser santos. Fuimos llamados a ser de Jesucristo. Tú nos has llamado con un llamamiento santo e irrevocable, Dios. Tú no te arrepientes por habernos escogido. Perdónanos porque a veces nosotros no hemos querido obedecer a tu voluntad. Está en nosotros el defecto muchas veces de no querer obedecerte, Dios. Ten misericordia de tu iglesia el día de hoy. Ten misericordia de esta familia Cerdán el día de hoy. Ten piedad de cada uno de nosotros, Dios. Que tu gracia, tu amor sea siendo derramada en nuestras vidas una vez más, y tus bondades que nos conduzcan a arrepentirnos el día de hoy. Que podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de Jesucristo, de la necesidad que tenemos de que tu Espíritu Santo nos siga guiando a toda verdad y a todo juicio,
y trayendo convicción de pecado a nuestras vidas, porque queremos parecernos más a ti, Jesús. Bendita Dios tu palabra que el día de hoy leímos y el cual fue expuesta en este lugar, que sea entrando a nuestros corazones, transformando nuestras vidas, llenándonos de gozo y trayendo bendiciones, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.